Bien, buenos días. Espero que vean la diapositiva donde comenzamos con la distribución de probabilidad normal. Se trata de una distribución de probabilidad que se refiere o se aplica a variables aleatorias de naturaleza continua. Básicamente, toda variable continua que responda al comportamiento de la función de densidad de la distribución normal tiene distribución de probabilidad normal. ¿Esto qué significa? Que la variable continua debe ser una variable cuyo comportamiento estadístico en términos de valores que la representan, valores de la variable que la representan, y la concentración de esos valores debe tener un comportamiento simétrico, tirando a mesocúrtico, de modo tal que la función de probabilidad de la distribución normal que responde a la campana de Gauss sea aplicable en esa distribución. En consecuencia, vamos a la función de densidad. Función de densidad, porque se trata de variable continua, está definida como la función f de x, e a la menos x menos mu elevado al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, como se ve en la diapositiva, dividido sigma por la raíz de 2pi. En esta función nosotros tenemos elementos que caracterizan a la función para cada variable en la población en la que se define esa variable, que son los parámetros media y varianza. La media y la varianza caracterizan a la función para cada variable en la población de la cual se origina esa variable. Y los elementos constantes matemáticas, que son el número e, el número pi y el número 2. De este modo, entonces, se define una función que cumple con los requisitos de toda función de densidad, la integral en todo el recorrido de la variable, donde el recorrido de la variable es no acotado, o sea, de menos infinito a infinito. La integral en todo el recorrido de la variable, entonces, es igual a 1, y la probabilidad acumulada hasta un valor particular de la variable es un valor comprendido entre 0 y 1. Cumple con los requisitos de toda función de densidad. Entonces dijimos que los parámetros media y varianza para cada variable en su población. ¿A qué nos referimos? Una variable X, que puede ser el peso de un conjunto de personas de una población definida. Para esa variable X habrá una determinada media o promedio del peso de las personas de esa población y una varianza. Esas dos medidas caracterizan a la variable X cuando la consideramos que tiene distribución de probabilidad normal, o sea que se ajusta perfectamente a una función de densidad de la normal. Pero con esa media y esa varianza, si nosotros cambiamos la media y la varianza, ocurre que habrá otra distribución, otra función de densidad normal que caracterice esa variable. O sea, la función de densidad depende de los parámetros media y varianza de la variable en la población que se define. Y las constantes numéricas que no cambian, el número pi, el número e y el número 2. En consecuencia, depende de la media y de la varianza la función de densidad normal para cada variable que consideremos. Como eso da origen a una gran cantidad de distribuciones o funciones de densidad de la normal, para cada variable X en su población original vamos a tener una función de densidad normal, se debe buscar un estándar, una variable que permita efectuar comparaciones de distribuciones y demás análisis. Entonces, esa variable estándar es lo que se conoce como la variable Z estandarizada, cuya media es 0 y la varianza 1. Esta variable puede surgir como consecuencia de que se puede generar a partir de una función de densidad normal, mediante una transformación de variable, se puede generar una nueva función de densidad que también va a tener distribución normal. Entonces, en este caso, observamos que si hacemos la operación matemática o la transformación de variable, tomando la variable X menos su media sobre la desviación estándar, obtenemos una variable Z. Esa variable Z va a tener distribución normal también si la variable X tiene distribución normal. Entonces, dada una variable X con distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado o desviación estándar sigma, vamos a tener
una variable z a partir de esta transformación algebraica, que también va a tener distribución normal, pero la media de z va a ser 0 y la varianza de z va a ser 1. Entonces, la función de densidad de z, que surge a partir de una transformación de variables, si ustedes hacen la transformación de la variable aplicando diferencial, obtienen una función de densidad, ese desarrollo está en el material de estudio, una función de densidad f de z, donde el resultado será e a la menos z cuadrado sobre 2 sobre la raíz de 2pi. En definitiva, esta función de densidad tiene distribución normal, es la función de la distribución normal para cuando z proviene de una x que tiene distribución normal mu sigma, y el campo de variación de z también es de menos infinito a infinito. La esperanza de z es 0 y la varianza de z es 1. La esperanza de z, si queremos verificar de una manera intuitiva, algebraica y aplicando propiedades, la esperanza de z va a ser 0 porque la esperanza de x menos mu sobre sigma es igual a 1 sobre sigma constante por la esperanza de x menos mu, donde mu también es constante. Por lo tanto, si aplicamos esperanza de x menos esperanza de mu, que es mu, la esperanza de una constante es la constante misma, nos queda la constante por la esperanza de x, que es mu, menos mu igual a 0. Mu menos mu igual a 0, lo cual se verifica que la esperanza de z es 0. Estamos aplicando propiedades. La propiedad de la esperanza de una constante por una variable y la propiedad de la esperanza de una suma o diferencia igual a la suma o diferencia de las esperanzas y la esperanza de la constante, que es igual a la constante misma. Cuando aplicamos a la varianza, tenemos varianza de x menos mu sobre sigma, 1 sobre sigma cuadrado, porque la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. La varianza de x menos mu nos va a quedar equivalente a la varianza de x, porque la varianza de la constante es 0. En consecuencia, 1 sobre sigma cuadrado por sigma cuadrado, que es la varianza de x, nos quedaría igual a 1. Con esto entonces verificamos que la esperanza de z es 0, la varianza de z es 1. También se puede algebraicamente, a través de la demostración, utilizando una función de densidad y planteando la expresión de esperanza y varianza en un desarrollo más complejo, llegar a que la esperanza de la variable z es 0 y la varianza de la z es 1. Bien. Con esto, o sea, todas estas cuestiones tienen sus desarrollos algebraicos, en el material de estudio tienen los desarrollos algebraicos correspondientes a las funciones matemáticas y queda a cargo de ustedes revisarlo, consulten las dudas que tengan. No obstante, lo que nos interesa rescatar en esta clase, digamos, es las características puntuales de la distribución de probabilidad con la finalidad de ir a su aplicación en actividades. La forma que adquiere la redistribución en cuanto a sus características gráficas, si ustedes observan, esta es la función de densidad de la normal en su representación gráfica. Entonces, lo que observamos aquí es que es una distribución simétrica. Simétrica en torno a un punto, ese punto es la media. Si hablamos de la distribución normal 0,1, donde la variable es z, observamos que la distribución es simétrica en torno a la media, que la media de z es 0. Y acá tenemos la función de densidad, con lo cual, si nosotros tenemos una distribución que es asintótica respecto al eje, jamás toca el eje. ¿Por qué es asintótica? Porque es una variable que oscila de menos infinito a infinito, no está acotada en ninguno de sus extremos. Eso trae aparejado que la distribución la función sea asintótica respecto del eje X. Por otro lado, es perfectamente simétrica en torno a un punto central que es la media aritmética. Esa simetría hace que el área bajo toda la curva de la función mida 1 y hacia la izquierda de la media tengamos 0,50 y hacia la derecha de la media 0,50 de probabilidad. Presenta dos puntos de inflexión que se ubican, esos puntos de inflexión se ubican a una desviación estándar de la media.
O sea, si tomo la media más una desviación estándar, acá tenemos el valor 1 seguramente de Z, y si tomamos la media menos una desviación estándar, en donde está el punto de inflexión, tenemos el valor menos 1 de Z. Asintótica respecto al eje de X, ya lo dijimos. En consecuencia, si vamos a las características propias de la distribución, decimos que tiene amplitud infinita, por lo que habíamos mencionado que es asintótica respecto al eje X. La forma es de una campana simétrica respecto a la media, que depende de los parámetros muy sigma. O sea, si tomamos la variable X, es simétrica respecto a mu. Cualquier intervalo tendrá probabilidad positiva. Un cambio en la media desplaza la distribución hacia la derecha o a la izquierda, según como sea el cambio, y un cambio en la desviación estándar altera su forma sin moverla. Se puede estandarizar la variable, es decir, transformar X en Z unidades estándar, o sea que cuántas unidades de desviación estándar se encuentra X respecto de la media. Claro, establece las unidades de desviación estándar de la distancia X a la media. En definitiva, es una estandarización de la variable X a través de un cambio de variable en Z. Aquí nosotros tenemos un aspecto importante, el desplazamiento de la distribución cuando se cambia la media y el cambio de la forma de la distribución cuando cambia la desviación estándar. Esto nos permite a nosotros establecer que existen infinitas distribuciones normal de acuerdo a sus parámetros media y varianza. Esto es a donde llegamos, no existe solo una distribución normal. En vez de esto hay una familia de curvas normal. ¿Qué ocurre con los cambios de la desviación estándar? ¿Qué ocurre si cambia la media? ¿Qué significa la expresión? Por tanto, el número de distribuciones es ilimitado y resultaría imposible crear una tabla o una constante que te permita efectuar comparaciones. ¿Cómo se resuelve el problema de las infinitas familias de la distribución normal? Bien, nosotros tenemos que si hay desplazamientos de la media, las curvas que se van generando van a ir modificándose, pero no quiere decir que se pierda la distribución normal, se mantiene la distribución normal con el desplazamiento de la media. Y con el cambio en la desviación estándar, se mantiene la distribución normal simétrica en torno a la media, pero la forma se va modificando, pasa de ser más platicúrtica a mesocúrtica y a leptocúrtica, pero no deja de ser una distribución normal. Esto quiere decir que los parámetros muy sigma son fundamentales para cuando buscamos probabilidades para una variable X cualquiera. Si fijamos los parámetros, tenemos certeza de que se trata de una distribución normal porque la variable tiene un comportamiento simétrico. En consecuencia, trabajamos con esos parámetros y tenemos una distribución. Si queremos una distribución común a todas, utilizamos Z estandarizada y cada variable X la trasladamos o la llevamos o transformamos a Z. Como todas las funciones de probabilidad de variables aleatorias, tenemos además de la función de densidad, la función de acumulación. La función de acumulación va a ser la integral hasta un punto fijo, que lo hemos llamado XB, de la función de densidad de la normal. Integrando esas funciones de ese punto fijo, obtenemos la función de acumulación, que nos permite obtener la probabilidad de que X sea la probabilidad de que X sea menor que ese valor X sub B. Aquí podemos poner f de X sub B, que es una manera de establecer una simbología para dejar asentada que estamos trabajando con la función de acumulación. O sea que la probabilidad de que X sea menor a X sub B también puede representarse como F mayúscula, entre paréntesis, X sub B, que es el valor hasta el cual estamos acumulando. Vamos a un ejemplo de la aplicación de la distribución de probabilidad normal. La variable X definida como el ingreso familiar mensual tiene media de 1000 y desvío estándar de 400. Además, se supone que X tiene distribución normal y que la cantidad total de familias N mayúscula en la población es de 5000.
Con esta información, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la probabilidad de que X asuma valores superiores a 1400, con lo cual estamos generando una probabilidad, una medida de área, ubicada hacia la derecha del valor 1400 en una distribución que tiene media 1000 y desviación estándar 400. Podemos encontrar la probabilidad de que X asuma valores superiores a 1400 o bien estandarizar X mediante la aplicación de Z igual a X menos la media sobre la desviación estándar, en cuyo caso podemos trabajar buscando la probabilidad de que Z sea mayor que el valor estandarizado que surja de 1400 menos 1000 dividido 400, y al encontrar esa probabilidad vamos a trabajar con los parámetros de Z, que son media 0 y desviación estándar 1, o varianza 1. Después también podemos encontrar la cantidad de familias con ingreso inferior a 200 pesos. Por ejemplo, la cantidad de familias ya no es lo mismo que la probabilidad de que ocurra algo. La cantidad de familias es cuántos elementos dentro de la población de 5.000 cumplen con la característica de que su ingreso sea inferior a 200 pesos. Entonces, tomamos la medida del área y comparamos esa área o calculamos cuánto representa esa área en el total de los 5.000. Proceso que es importante para saber y entender que bajo la curva de la función de densidad de la normal tenemos todos los elementos de la población, y que si queremos saber cuántos elementos de la población reúnen determinadas características en relación a los valores de la variable, como es en este caso, cuántos individuos tienen un ingreso inferior a 200 pesos, podemos obtener la probabilidad o medida de área y multiplicarlo por la cantidad total de elementos de la población. En este ejemplo, buscamos la probabilidad de que X sea menor a 200 y lo multiplicamos por los 5.000 que tenemos en la población, con lo cual tenemos cuántos elementos o personas del total de la población cumplen con la condición de que tienen un ingreso inferior a 200 pesos. Luego habla del porcentaje de familias cuyo ingreso esté comprendido entre 600 y 1400. Porcentaje es probabilidad por 100. Muy bien, veamos el ejemplo. Punto A, la probabilidad de que X sea mayor que 1400. Taxativamente, si nos vamos a Infostat, aplicamos el valor de la media, que es 1000, la varianza, que es 400 al cuadrado, 160.000, colocamos el valor 1400 y obtenemos la probabilidad de que X sea menor que X, que es 0,8413, y la probabilidad de que X sea mayor que X, 0,1587, redondeando a 4 decimales, y la probabilidad de que X sea igual a X es 0, porque se trata de una variable continua cuya probabilidad en un punto va a ser igual a 0. ¿Qué ocurre? Si nosotros utilizamos esto, tenemos el resultado de la pregunta, que es la probabilidad de que X sea mayor a 1400, el resultado es 0,1587. Si lo queremos trabajar en términos de función de acumulación, guarda con esto, trabajar en términos de función de acumulación significa que todos los resultados que obtengamos van a estar relacionados con lo que sería la función de acumulación de la variable. Por lo tanto, entonces, si busca función de acumulación, es probabilidad de que X sea menor a un valor particular. Entonces, si lo hacemos en términos de función de acumulación, este resultado va a ser 1 menos lo acumulado hasta 1400, o sea, 1 menos 0,8413, que equivale a 0,1587. Acá hay un error, es 87 y no 83. Bien. Si estandarizamos probabilidad de que probabilidad de que Z sea mayor que un valor estandarizado, el valor estandarizado surge como 1400 menos 1000 sobre 400. O sea que va a ser la probabilidad de que Z sea mayor que 1, porque este cociente da 1. En consecuencia, si lo hacemos en términos de función de acumulación, va a ser 1 menos f de 1, lo cual equivale a 1 menos 0,8413,
y es igual a 0,1587. Perdón, acá hay un error. 0,1587. Entonces, si vemos en Infostat utilizar la media 0 y la varianza 1, obtenemos lo que sería la probabilidad relacionada al valor z igual a 1, y obtenemos la probabilidad acumulada 0,8413 y la desacumulada 0,1587. Bien, en consecuencia, entonces, la probabilidad la podemos buscar como probabilidad de que x sea mayor que el valor de x, trabajando con los parámetros media de x y varianza de x, o bien de lo contrario, buscarla mediante la z estandarizada, estandarizando los valores de x, en cuyo caso la media es 0, la varianza es 1, y trabajamos con las probabilidades. Por supuesto, las probabilidades son equivalentes. Y aquí lo tenemos. En el caso de la distribución 0,1 de z, observamos que el área a la derecha del 1 mide 0,1587, y si lo trabajamos en la distribución donde la media es 1000, la varianza es 160.000, obtenemos la misma área que mide 0,1587 hacia la derecha del valor 1400. Son equivalentes las áreas porque hubo una transformación de variables de x a z que ha provocado un cálculo de probabilidad en distribuciones con distintos parámetros, pero cuya área mide exactamente lo mismo. Para encontrar la cantidad de familias se debe considerar la probabilidad P. Indica la razón de familias con ingreso inferior a 200 pesos. En consecuencia, este valor multiplicado por 5.000, que son el total de elementos de la población, proporciona la cantidad de personas dentro de la población cuyo ingreso sea inferior a 200, que es lo que les había mencionado antes. Entonces, la probabilidad de que x sea menor a 200 es equivalente a la probabilidad de que z sea menor a menos 2. Estandarizando 200 menos 1000 sobre 400, les va a quedar que z es equivalente a menos 2, por lo tanto buscar la probabilidad de que x sea menor a 200 es equivalente a buscar la probabilidad de que z sea menor que menos 2. Esa probabilidad es 0,0228, si lo buscamos en Infostat para la variable x, donde la media es 1000 y la varianza 160.000, la probabilidad de que z sea menor a 200 es equivalente a 0,02275, 0,0228 redondeado. Y si vamos a la z estandarizada, obtenemos el mismo valor de probabilidad acumulada. Si multiplicamos esa probabilidad de 0,0228 por los 5.000, obtenemos las 114 familias dentro del total de las 5.000 que reúnen la característica de tener un ingreso inferior a 200. O sea que esta área representa dentro del total de los 5.000 114 familias y tiene una probabilidad asociada de 0,0228. Aquí lo tenemos en la distribución donde la media es 1000, las 5.000 familias se encuentran ubicadas aquí, y el área a la izquierda de 200 es la que mide 0,0228 y está representando 114 familias del total de 5.000. La probabilidad de que x esté comprendida entre dos valores. Aquí tenemos un área centralizada entre dos valores en una distribución continua. La única forma de resolver esto es restando a la probabilidad acumulada hasta el valor mayor lo acumulado hasta el valor menor, mediante la diferencia de las funciones de acumulación. Es la única forma que tienen de resolver esto. Entonces, buscamos la probabilidad de que x esté acumulado hasta 1400, menos la probabilidad acumulada hasta 600, o sea, la f de 1400 menos la f de 600, en la distribución de x, que tiene media 1000 y varianza 160.000. Esta diferencia de probabilidades le da 0,6826.
O sea, si tenemos 1000 aquí y 160.000, la probabilidad acumulada hasta 1400 es 0,8413 y la probabilidad acumulada hasta 600 es 0,1587. Entonces hacemos 0,8413 menos 0,1587, 0,6826. Esto lo podemos resolver con la distribución de X, como está aquí en esta diapositiva, o bien trabajar con la de Z estandarizada, que implicaría estandarizar cada uno de estos valores, cuyo valor Z estandarizado va a ser 1 y menos 1, y acumulando hasta f de 1 menos f de menos 1, que son estos valores, obtenemos la misma probabilidad. Las probabilidades son iguales en la distribución de X y en la distribución de Z estandarizada con esos parámetros de X. La Z estandarizada surge con los parámetros de la X, por eso las probabilidades son totalmente equivalentes. Podemos trabajar en la distribución de X o en la distribución de Z estandarizada. Y siempre en el caso de áreas centralizadas se obtiene la probabilidad mediante la diferencia de las funciones de acumulación. Gráficamente, lo que hemos resuelto se encuentra en este intervalo, en la distribución de Z entre menos 1 y 1, y en la distribución de X se encuentra entre el valor 600 y 1400. Bien, vamos a otra actividad. Veamos si más o menos van entendiendo lo que estamos presentando. Veamos, vamos a revisar un poquito las dudas que tienen. Bueno, a los que no entienden nada ya es más complicado explicarles. Me perdí la última clase por el parcial de administración. Bueno, profe, no entendí con qué criterio elegimos utilizar Z o X, o lo usamos indistintamente como nos resulte más cómodo trabajar. En respuesta a esto de con qué criterio utilizan Z o X, digamos, es lo mismo utilizar Z o X. De modo tal que si ustedes tienen que calcular una probabilidad para una distribución normal, pueden trabajar indistintamente con X o con Z, pero nosotros podemos pedirle taxativamente que trabajen en términos de X, la variable original, o que trabajen en términos de Z, variable estandarizada, que trabajen en términos de función de acumulación. Entonces, nosotros podemos darles un lineamiento para que resuelvan de una u otra forma, y en un caso en particular de un ejercicio de parcial o examen. Pero ustedes pueden trabajar indistintamente con cualquiera de las dos metodologías. En distribución binomial, ¿cómo se calcula la variable C? Lo vemos después, no sé a qué se refieren con la variable C en distribución binomial. Estamos hablando de una distribución binomial donde hay una variable X que tiene distribución binomial que surge como una suma de bipuntuales. Variable C no encontré, no recuerdo haber visto sobre la binomial. También se puede resolver con la aplicación, también lo pueden resolver con la aplicación, exactamente. Con Infostat o con la aplicación. En el material estamos trabajando en la mayoría con Infostat, por lo tanto, es por eso que trabajamos o mostramos con Infostat, pero pueden trabajar con las dos cuestiones, con la aplicación o con Infostat para el cálculo de las probabilidades. Fíjense bien que en el aplicativo les da las tres opciones de igual, mayor o menor, como está trabajado en el Infostat. Bien. Si les parece, continuamos con la otra... ¿Sí? Disculpen. Yo le pregunté más abajo en el chat si podía mostrar cómo calculó ese Z igual a menos 1 o a 1, si reemplazó en la fórmula directamente o cómo lo calculó rápido, digamos, o si ya lo tenía calculado, no sé. El Z siempre se calcula de la misma forma. O sea, se toma la variable que tiene su propia media y su desviación estándar o varianza, y en la fórmula de Z tenés la variable menos la media sobre la desviación estándar.
Por ejemplo, en el caso que vos tenías la probabilidad de que X esté comprendido entre 600 y 1400. Entonces tomás 600 para estandarizar en el lado izquierdo. 600 menos 1000, que es la media, te da menos 400. Sobre 400 te va a quedar menos 1. Cuando estandarizamos en la parte derecha, o sea, el límite superior de ese intervalo, hacemos 1400 menos 1000, que da 400, dividido 400, la desviación estándar, 1. Por eso es que Z queda comprendido entre menos 1 y 1, cuando X, en esa distribución, con media 1000 y desviación 400, estaba comprendido entre 600 y 1400. ¿Está? Entonces tomo una variable X que tiene su media y su desviación estándar, y cuando voy a estandarizar, he planteado una probabilidad, estandarizo en el mismo planteo trabajando con la Z. Y en esa estandarización hago X menos la media sobre la desviación estándar. Perfecto, Bueno, gracias. Fíjense en esta otra, ¿sí? Escucho. ¿Hay alguna otra duda? Vamos a ver ahora un poquito, a ver, volvemos a retomar aquí. Fíjense esta otra actividad, esta es la actividad 24 del material de estudio que ustedes tienen. Las ventas diarias de un comercio de la ciudad de Córdoba siguen una distribución normal, con media de 510 pesos. Se sabe además que la probabilidad que la variable asuma valores menores que 460 pesos es igual a 0,1762. Con estos datos, calcule la desviación estándar de las ventas. Fíjense en este ejercicio, lo tomé porque es importante considerar la función inversa. Nosotros recién trabajamos con la búsqueda de la probabilidad de que X o de que Z asuma un valor particular de la variable y buscábamos la probabilidad. En este caso, yo voy a hacer el proceso inverso, o sea, voy a usar la probabilidad para encontrar el valor de la variable. Entonces, nos dice, yo tengo el valor de la variable de que, o sea, dice la probabilidad de que asuma valores menores a 460, lo tengo el valor de la variable, 0,1762, pero de la distribución de la variable conozco la media, y si no tengo la varianza o desviación estándar, no puedo generar en Infostat o en cualquier método la probabilidad o el proceso inverso, el valor de la variable con la probabilidad definida. Entonces, vamos a tener que trabajar con la distribución de la cual conocemos la media y la varianza. ¿Y cuál es la distribución de la cual conocemos la media y la varianza? La Z. La Z sabemos que tiene media 0 y desviación estándar 1. Entonces, con la distribución Z, vamos a encontrar el valor de Z, cuya probabilidad hacia la izquierda de ese valor es 0,1762. Y con ese valor de Z que ya vamos a tener, si la Z surge como X menos mu sobre sigma, en la expresión de Z despejamos sigma y obtenemos sigma igual a X menos mu sobre Z. Entonces, fíjense, para encontrar la desviación estándar de las ventas. ¿Y por qué quiero encontrar la desviación estándar de las ventas? Porque si no tengo la media, la varianza, o la media y la desviación estándar, no tengo cómo caracterizar esa variable en la distribución normal y buscarle probabilidades. Entonces, para resolver el punto A, se debe aplicar la función inversa en la distribución normal estandarizada, de la cual sabemos que tiene media 0 y desviación 1. En ese caso yo sé que Z tiene media 0 y desviación 1. Entonces, entro en la distribución normal
en el caso de Infostat con media 0 y varianza 1, desviación y varianza 1 al cuadrado 1 es lo mismo. En consecuencia, establezco la probabilidad 0,1762 y le hacemos calcular y nos va a dar el valor de la variable z para el cual la probabilidad acumulada es 0,1762. Ese valor de z es 0,93 redondeado. 0,93 redondeado es el valor de z que acumula una probabilidad de 0,1762 a su izquierda. Entonces lo llamamos z', la probabilidad de que z sea menor que z' es igual a 0,1762, z' es menos 0,93. Por lo tanto, si z es x menos mu sobre sigma, sigma va a ser igual a x menos mu sobre z. Despejando sigma en la expresión esta, sigma va a ser igual a x menos mu sobre z. Entonces hacemos x 460, porque lo tenemos acá como dato, menos la media que es 510, sobre menos 0,93 y obtenemos una desviación estándar de 53,76. Entonces, la respuesta al punto A es que la desviación estándar de esta variable que tiene distribución normal con media de 510 es 53,76. Bien, en el punto B, vamos a volver al enunciado, nos pide la probabilidad de que un día particular las ventas no alcancen el promedio. La probabilidad de que un día particular las ventas no alcancen el promedio, estamos hablando del 50% de probabilidad. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que la variable ventas sea menor a la media. Y la media divide la distribución en dos partes. Una que es 0,50 a la izquierda, de probabilidad acumulada, y la otra que tiene 0,50 a la derecha de probabilidad desacumulada, en relación al valor de la media. Entonces, la probabilidad de que x sea menor que 510, que es la media, es igual a 0,5. En consecuencia, no hace falta ni que busquemos. ¿Por qué razón no hace falta que busquemos? Porque sabemos que la normal es una distribución simétrica en torno a la media y que el área ubicada a la izquierda de la media mide 0,5. Después, si volvemos al punto C, dice la probabilidad de que las ventas estén entre 400 y 700. Si nos vamos a la probabilidad de que las ventas estén entre 400 y 700, vamos acá. Probabilidad de que esté comprendida entre 400 y 700. Podemos hacer lo acumulado hasta... Perdón, acá es lo acumulado hasta 700 menos lo acumulado hasta 400. Siempre tengo que tener un errorcito. Lo acumulado hasta 700 menos lo acumulado hasta 400. Lo mayor menos lo menor. En consecuencia sería, si tomamos la estandarización de la variable, vuelvo a repetir, ¿cómo estandarizan? 400 menos la media, que es 510, sobre la desviación estándar que nos había dado 53,76. Por lo tanto, haciendo esa operación, 400 menos la media, que es 510, dividido la desviación estándar, nos queda menos 2 para el valor 400, y para el valor 700 menos la media, que es 510, sobre la desviación estándar, les da 3,5. Entonces, buscar la probabilidad entre 400 y 700 es equivalente a buscar entre menos 2 y 3,5. Hacemos lo acumulado hasta 3,5, menos lo acumulado hasta menos 2, menos 2,05 es el valor real. Entonces, la probabilidad acumulada que tenemos es hasta 3,5, 0,9997, y hasta 2,05 negativo, 0,0204. El resultado de la probabilidad es 0,9793. Una alta probabilidad de que encontremos, se realicen ventas entre 400 y 700, perdón, se realicen entre 400 y 700 ventas en un día determinado. En consecuencia, entonces, lo que nosotros tenemos acá es que lo acumulado hasta 700 es 0,9997, lo acumulado hasta 400 es 0,0204, que es lo que tenemos aquí,
y la diferencia de las probabilidades o funciones de acumulación les da la probabilidad del área central, que es bastante alta. Si nos volvemos acá al planteo del problema, dice las ventas de área de un comercio de la ciudad de Córdoba sigue una distribución normal con media de 510 pesos. Entonces, que las ventas sean inferiores a la media, o sea, que las ventas sean inferiores a 510 pesos, nos da una probabilidad de 0,50. Que las ventas estén comprendidas entre 400 y 700 pesos, nos da una probabilidad de 0,9793. Significa que hay una alta probabilidad, 0,9793, de que las ventas estén comprendidas entre 400 y 700 pesos. El 90 y... A ver, espérense un poquito. El 90... Bueno, se me fue. Acá está. El 97,93% de las ventas están comprendidas entre valores numéricos de ventas de entre 400 y 700 pesos. Bueno, la idea sustancial es que lo que quería mostrar en este ejercicio es que en esta intención de calcular la desviación estándar usamos la función inversa. Es decir, se les puede proveer la probabilidad o intuitivamente la probabilidad de que la variable asuma determinados valores y con esa probabilidad en la función inversa colocamos la probabilidad y obtenemos el valor de la variable hasta el cual se acumula o desde el cual se obtiene esa probabilidad. Eso es lo que nos permite a nosotros aplicar lo que sería la función inversa, mediante la cual obtenemos el valor de la variable a partir de una determinada probabilidad. Hay varios ejercicios en el material de estudio. Por ejemplo, si yo les pido determinar el valor del percentil 90 para esta distribución. Bueno, el percentil 90 es el valor de la variable que supera el 90% de las observaciones y es superado por el 10% restante. Por lo tanto, tengo que encontrar un valor de X en esta distribución. Pero como yo sé que la probabilidad acumulada es 0,90, voy a Infostat, aplico la probabilidad acumulada de 0,90, utilizo los parámetros de la distribución, que son la media de 510 y en este caso la desviación estándar 53,76, que la multiplicamos, la elevamos al cuadrado y obtenemos la varianza, y en Infostat, reemplazando por esos valores, obtenemos el valor del percentil 90, el valor de la variable que tiene acumulada una probabilidad de 0,90 a la izquierda. Si trabajamos acá tenemos el valor de 2.890,51 es la varianza. Entonces, con 510 y 2.890,51, si acá le ponemos la probabilidad de 0,90, acá vamos a tener el valor del percentil 90. Esa es la aplicación de la función inversa.